refuerzo de que es en la primera columna está el tema de que el BIM, bueno, se basa en una representación, en el uso de un modelo virtual, donde el BEP, que le vamos a tratar hoy, es una especie de brújula o de indicador para su correcta aplicación. La segunda tiene que ver con el tema de seguridad, la nube de puntos, todo cuando la data no proviene de un modelo, de un proyecto original, sino de algo que exista, perdón. Y bueno, también tenemos ahí, decía, el tema de las clasificaciones, que tiene que ver con el enriquecimiento del modelo para su uso. En la tercera columna tenemos las personas y todo lo que tiene que ver la interacción tecnológica para su aplicación. Y dentro de esto, pues se generan toda una serie de consideraciones, de procura, de contrataciones, de servicios. Tenemos la cuarta columna que tiene que ver con los estándares y todo lo que es diseño modelado, que sin eso no tiene mucho sentido el tema de aplicación de BIM, ¿no? Es la sustentación importante del BIM. Y la última columna que tiene que ver ya con los procesos de construcción, de operación, es la consecuencia práctica de lo que es ese modelo, la evolución del modelo y la evolución de la obra en paralelo, que por cierto forman parte del trabajo que estamos presentando, de la importancia de vincular las dos evoluciones. Es un recuerdo. Ahora, fíjense, mencionaba Ignacia el tema de la importancia en Europa se le ha dado gran importancia, tal vez no la misma en algunos países latinoamericanos en los que desafortunadamente nos encontramos, desde el punto de vista de lo que no se le da importancia, me refiero. En Europa se le da una importancia donde incluso ya hay directrices, incluso en España hay directrices de su aplicación, porque en este estudio que se presenta hablan concretamente de esos beneficios al sector público para la aplicación del BIM. No vamos a referirnos en demasía a ese estudio, pero es un estudio público, lo pueden bajar, de lo que es el BIM como ventaja, el ahorro de plazo de ejecución, la reducción de costos de mantenimiento al futuro y por supuesto de inversión, la mejora de competitividad en el sector y una serie de ventajas que están documentadas en esa publicación, ¿no? Ahora, el BIM aplicado a gobiernos y alcaldías, bueno, aquí se llaman alcaldías, municipios, etcétera, depende del país, cómo se denomine, tiene que ver con un tema de la digitalización y la conectividad para mejorar los servicios públicos, hacer una construcción eficiente, y ahí entra un mecanismo de aplicación de esa filosofía, de esa metodología de diseño. Y eso conduce, por supuesto, al tema de las ciudades inteligentes y la calidad de vida de los ciudadanos, y también pasa por la contratación y la transparencia en el manejo de los servicios públicos y los recursos públicos. Cuando empezamos a hablar de lo que es esa suma de BIM, SIS y tal vez de los sistemas de información geográfica, el SIM, que es lo que referíamos hace poco tiempo, que es el System Information Modeling, que ya se está hablando de una evolución del BIM, que viene evolucionando incluso su concepto desde que fue. Y hablamos de la gestión pública municipal, y fíjense que el BEP, como que es lo que voy a tratar hoy, brevemente, por supuesto, trata muchos de esos aspectos de la gestión pública, que tiene que ver con la transformación digital de los gobiernos, y sobre todo los gobiernos municipales o los gobiernos que tratan a la gente directamente, ¿no? Los servicios eficientes, agua, salud, transporte, seguridad, educación. Lo que traté de poner en rojo más o menos los que enfatiza un poco el BEP, pero casi todo lo toca en todas las distintas etapas o tipos de gestión. La contratación de obras, por supuesto, que es la fundamental en el tema de las procuras. La transparencia en las contrataciones electrónicas, que eso permite también una gestión abierta al ciudadano. El tema de abordaje del cambio climático y sostenible. La sostenibilidad, perdón, la sexta dimensión. La eficiencia energética, que es una combinación entre la sexta dimensión y, por supuesto, la consecuencia que trae en la operación o en mantenimiento. Los permisos de construcción, todo lo que tiene que ver con reformas en los municipios, cómo se manejan todo el tema de la gestión de construcción, la parte de catastral y lo que tiene que ver con el sistema de información geográfica, nube de puntos, que es la información que se deben suministrar los municipios para poder, pues, gestionar. Entonces, todo esto vemos que conduce hacia un concepto que lo vamos a ver muy rápidamente a desarrollar. Y además, la ONU
dentro de sus regulaciones o sus mandatos, habla de que tenemos que evolucionar a ciudades inteligentes porque primero consumen el 65% de la energía que se produce globalmente, representan el 70% de los gases invernaderos y se estima que para el 2050 agruparán al 68% de la población mundial. Esto hace que se maneje algo similar a las dimensiones del BIM, como son las personas, el gobierno o los gobiernos, tanto en distintas instancias, los edificios, urbanismo inteligentes, las tecnologías de la información, la economía, los servicios, la energía, el medio ambiente y la movilidad, ¿no? Estos más o menos son en el ámbito que vamos a ver, como decía muy rápidamente, de caer en el tema del BEP. Entonces ahí se genera lo que se ha denominado pues espacios inteligentes, ciudades inteligentes y que guardan relación con el BIM, y evidentemente el BEP entra dentro de esa. Ahora, el BIM es un insumo de esas ciudades inteligentes, ¿no? Porque es imprescindible para la optimización de los recursos a lo largo de la vida útil de la infraestructura. Se requiere un escenario para centralizar esa información, y varios subproductos del BIM son importantes como un activo, como son el gemelo digital, ¿no? Y por supuesto, si hablamos del medio ambiente, ahí hablamos de la sexta dimensión del BIM, que está vinculado estrechamente con el manejo ordenado y equilibrado de los recursos ambientales. Tenemos la gobernanza, que ya es el tema asociado a las ciudades inteligentes, y al BIM, como es la operación y el mantenimiento de la infraestructura. Y también la parte de movilidad y transporte, que hace, eso es un síntoma claro de lo que es una ciudad inteligente, el manejo eficiente del tiempo, otra de movilización de los ciudadanos, ¿no? Y por supuesto la planificación urbana, que es una mezcla de todas las dimensiones de BIM, con el sistema de información geográfica. Todo eso hace pues el insumo perfecto para meternos dentro de la ciudad inteligente. Y eso nada más lo menciono, que ha evolucionado y hay normas para esto, no es un tema ya bucólico, sino que está desarrollado, y hay países que están muy avanzados en esto y han trabajado mucho en esa dirección, incluyendo España y otros países a nivel mundial. Y esta norma, que es una de las más importantes, la 37.120, que es que focaliza el tema de los desarrollos sostenibles, que tiene que ver con los indicadores para la gestión de servicios y calidad de las ciudades inteligentes. Bueno, más o menos con esto también tenemos las normas adoptadas por España, las normas UNE, que tiene que ver con el tema de ciudades inteligentes. O sea que es un tema bien interesante y fascinante, que está vinculado a todo lo que es la generación de activos que van a formar parte de esas ciudades inteligentes. Por eso que es importante circunscribir vamos a decir, el ámbito global para entrar directamente en el tema, ¿no? A nivel mundial tenemos la evolución de las ciudades inteligentes a nivel mundial catalogadas por el IMD Smart City Index. Tenemos 10 ciudades allí que evolucionaron en el 2019 al 2020, que es la última publicación. Hay un cambio, pero se mantiene la constante ahí con Singapur en esa top 10, top 10. Y bueno, Nueva York que entra también, y otras ciudades que van. Pero más o menos hay un indicador mundial en base a esas normas y a esa eficiencia, ¿no? Y el 2021 también hay una evaluación, claro, no es la publicación definitiva, sino esto cómo va. Los invito a visitar esta página, que tiene muy buena información. Ahí están todos los indicadores y los puntajes en función de cómo se mide esa participación en ciudades inteligentes, y sigue también Singapur ahí punteando la cabeza en esas ciudades inteligentes y de gobiernos inteligentes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de gobierno, tenemos que ver cómo nosotros adoptamos. Tiene que haber un plan para adoptar el BIM, sobre todo en países que no lo han hecho o están en camino de hacerlo, como es en el caso de Venezuela, por ejemplo, que me refiero al mismo, ¿no? Y ese plan de implementación de BIM tiene que ser con una visión de liderazgo público. En otros países ha sido el propio Estado, el gobierno, el que ha impulsado la implementación de BIM. Y hay otros, ha sido que el sector privado, ha habido otros como la academia, que ha habido una combinación entre la institución, que es el Colegio de Ingenieros de Venezuela, y donde su junta directiva, el presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela y su directiva
ingeniero José Betancourt, y también el ingeniero que preside la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros de Venezuela, han tenido el ingeniero Félix Ojeda, han tenido un impulso muy grande hacia esta iniciativa de ser desde los gremios de la parte profesional que desde el punto de vista técnico pues se lancen estos planes que vamos a ver a continuación, que primero en general tiene que haber una visión, expresar una visión de lo que se pretende, sobre todo un liderazgo público para adoptar el BIM. Tiene que haber un planteamiento de beneficios hacia la sociedad, cuáles son los beneficios y todas estas cosas que se está hablando, que van a traer evidentemente unos nuevos procedimientos, van a traer costos, pero van a traer una serie de beneficios y tienen que ser planteados con claridad. La transparencia y ese marco colaborativo que hay que implementar, y va a mejorar definitivamente la calidad de la gestión de los gobiernos, ¿no? En ese sentido, el colegio ha planteado un plan nacional BIM de 2021 a 2030, donde hemos tenido la dicha o la suerte de que hemos participado en su elaboración conjuntamente con el Colegio de Ingenieros, la Junta Directiva y su asamblea, donde más o menos aquí se extrapola eso, que hay que comunicar la visión. Se ha empezado con planes de formación BIM. El colegio ha planteado pues, una formación en esta área y trabajar en un marco común colaborativo que se ha planteado incluso un BEP, un diccionario hecho en Venezuela, el primer diccionario de habla hispana que se ha hecho sobre el tema BIM, y se está haciendo propuesta de leyes y estandarización para que se forme pues, esa matriz que genere pues, el crecimiento del BIM en Venezuela. Con miras de que se haga el liderazgo público de las instituciones que deben liderar este trabajo colaborativo para aumentar la capacidad de los servicios públicos. Tiene que haber financiamiento para su adopción inicialmente, como ha sido en todos los países que ha tenido una adopción ayudada, soportada con organismos multilaterales, y sobre todo el tema de las contrataciones públicas, que es donde está una de las fortalezas que vamos a hablar en el tarde de hoy, que tiene que ver, por supuesto, con el avance de la transparencia y todo ese proceso para su implementación. Este plan tiene, bueno, una fase que no lo vamos a discutir aquí, pero tiene una fase donde se han propuesto el trabajo colaborativo, el involucramiento de distintas organizaciones y entes de la sociedad. Bien es sabido pues que en Venezuela existe una situación político-social compleja, que es difícil, pues se complica un poco más establecer y vincular las esferas de gobernabilidad en Venezuela, ¿no? Ahora, los principios que deben orientar, bien sea con BIM o con cualquier proceso, según las mismas resoluciones de la ONU y de la OEA y la CEPAL, por lo menos en el caso de Latinoamérica, son los procesos orientados hacia la transparencia, la equidad, la confidencialidad, la eficiencia, la selección objetiva, la libre concurrencia y el cumplimiento, ¿no? Esos son los principios estándares en cualquier proceso de contratación. En Venezuela tenemos 335 municipios o municipalidades, donde pues cada uno de ellos son entes autónomos desde el punto de vista de la gestión administrativa, y que son los que tienen la relación con los ciudadanos, ¿no? Y es donde nosotros estamos haciendo énfasis para esa transformación digital que deben hacer desde esa instancia baja de gobierno, ¿no? Y para optimizar esos procesos y esas claves de la construcción está orientada hacia esa generación de ese valor, ese activo nuevo intangible que son los datos digitales. El BIM es un impulsor del sector de la construcción y de la generación de esos activos en esos municipios para optimizar los recursos. Hay que diseñar todos estos procesos pensando en nuevos servicios para el ciudadano, la conectividad que va a generar toda esta data es importante para poder insertarse dentro de la ciudad inteligente. El valor de la información asociada a la infraestructura es muy importante, y esa automatización, el énfasis que se hace en la integración con la industrialización de proyectos públicos y privados. Ahora, en la procura de activos y servicios asociados pasa por la implementación del BIM. Entonces, estamos viendo todo eso, vamos aterrizando ya de todo ese análisis, y necesitamos un plan de ejecución BIM. No solamente al tener un plan de ejecución de BIM como tal, como país, como alcaldía, como incluso las empresas necesitan un plan de implementación o de adopción de BIM dentro de su estructura, pues luego aterrizamos con un plan de implementación en BIM para los proyectos en particular, ¿no? ¿Y qué es ese plan de ejecución BIM? El PEP.
Bueno, eso es un documento de planificación que se fundamenta en respuesta a las necesidades y requerimientos del cliente o ente licitador, o ente que licita, o el que va a someter el proceso, porque a veces hay interpretaciones de la palabra licitador, porque puede ser también el que estará presentando la licitación. Y en este se especifica la estrategia de gestión, de producción, de intercambio, de entrega de la información de la infraestructura humana y tecnológica requerida, ¿no? O sea, la evolución prácticamente del modelo, donde lo que se está presentando en el BIM Summit, que lo mencionó el arquitecto Ignacio, que estamos haciendo un trabajo con el arquitecto Vivian Díaz y un equipo que nos está apoyando acá en Venezuela, investigando, pues hemos más o menos recopilado aproximadamente, como decía Ignacio, 70 trabajos distintos de BEP a nivel mundial, donde, bueno, pivoteamos alrededor de la Universidad de Pensilvania, que es un extraordinario trabajo en ese tema. Entonces existen en este tema del BEP existen dos momentos importantes, ¿no? Bueno, existen muchos momentos importantes, pero al principio existen dos momentos importantes, el antes del contrato y después el del contrato, ¿no? Entonces hay una serie de temporalidades que se generan allí y ahí es donde se enfoca el tema de la procura para las alcaldías, municipios y cualquier, ¿no? Entonces también el plan de ejecución, BIM, se llama, en esos documentos que vimos, estamos haciendo un resumen de los nombres, porque tienen nombres muy parecidos, claro, todos tienen el mismo nombre, pero tienen algunas pequeñas diferencias en cuanto a su nombre. Pero la norma ISO 19650-2018 lo precisa y habla del plan que explica cómo los aspectos de la gestión de información serán efectuados por parte del equipo de entrega, ¿no? Por cierto, es importante que en la norma ISO 19650, que se menciona mucho a nivel mundial, no aparece el término de BEP, por lo menos no aparece directamente, ¿no? La norma ISO se refiere pues al manejo de la información, a la entrega de la información, pero debe ser soportado en otro documento que es ese BEP, que me imagino que por ejemplo, quien lo mencionaba perfectamente era las normas PAS 1192 del Reino Unido, y ha quedado como una especie de necesidad de que se norme ese documento BEP, que existen muchos en el mundo, no están normados, pero sí están adaptados a lo que es la aplicación de la norma ISO 19650, perfectamente adaptados, pero con las particularidades o plantillas que puedan hacer cualquier país de acuerdo a su diseño, donde la Universidad de Pensilvania es un ente importante. Entonces tiene varias etapas de diseño, prediseño, rehabilitación, demolición y de construcción. Se han estudiado una serie de documentos, aquí colocamos algunos, ¿no? Referenciales, está la Universidad de Pensilvania, pero hay 70, y ese estudio se va a presentar en el BIM Summit, como bien lo mencionó Ignacio, ¿no? Y ahí, para ese tema de poder planificar esa información de qué es lo que quiere el cliente, que va a aspirar a recibir, tenemos que analizar una serie de circunstancias, como son objetivos generales de la implementación del BIM, sus usos, para qué va a hacer específicamente ese modelo. La Universidad de Pensilvania especifica 25, hay unos que especifican un poquito más, un poquito menos, dependiendo del tipo de BEP o de país. Hay unos procesos que tienen que ser diseñados y entrega de información y se desarrolla la infraestructura, ¿no? Entonces, eso más o menos, resumiendo ese BEP, hay una definición al principio y luego hay unas categorías con las cuales se han desarrollado incluso plantillas para facilitar la entrega de la información. Incluso hay entes que consideran la plantilla como parte de la procura, de la licitación, se suministra, y hay otros que consideran la presentación de esa documentación como parte de la evaluación para tomar la decisión al respecto, ¿no? Entonces, un plan maestro de esto de contrataciones con BIM empieza con un pliego contractual que tiene que pasar, como le decía, por un plan previo, tiene que haber una adopción previa del ente que va a hacer eso a lo interno de la adopción de BIM dentro de esa organización. Se prepara una oferta que se suele llamar BEP precontractual, hay uno que se llama draft BEP, etcétera, le dan algunos nombres a nivel internacional, y luego que eso sucede, el hecho, hay unas reuniones y se genera pues el BEP de contrato, ¿no? Eso tiene que ver también con el tipo de contratación que se haya pensado al principio, porque hay varias modalidades de contratación y forma parte del estudio que se va a hacer, porque el BEP va a evolucionar dependiendo del tipo de contrato, pues el BEP tendrá algunas particularidades que lo diferencian uno de otro. Ese proceso, en el contrato se van a integrar pues los estándares BIM para que salga de allí ese BEP contractual.
En Venezuela se ha planteado, pues, basado en eso, en esa documentación, se hizo un plan BEP que ya fue aprobado por la Asamblea Nacional de Representantes del Colegio de Ingenieros como un documento de uso para Venezuela, desde el punto de vista técnico para ingenieros arquitectos, porque el colegio pues norma pues los procedimientos profesionales para ingenieros arquitectos, de manera que eso sea un servicio ante el país que pueda ser adoptado o modificado o según los lineamientos pues, que se requieran en este sentido. Entonces esto está dividido en dos bloques, ¿no? Un bloque de, vamos a decir, de herramientas sencillas y luego la estructura de las plantillas. Eso es lo que se ha hecho, se ha tratado de hacer lo más sencillo posible, adaptado a la Universidad de Pensilvania y con la incorporación de la norma 19650 como manejo de información, ¿no? Entonces, aquí tenemos, esta es la propia generación de las plantillas, tal como adaptadas y algunas modificaciones que tienen, pero con la visión que tiene la Universidad de Pensilvania, que además casi todos los BEP en el mundo lo hemos observado, que tienen esa orientación, ¿no? Tienen esa orientación porque es una orientación muy bien definida al principio, pero simplificando, tenemos que el BEP para contrataciones se planifica y evoluciona a lo largo de la vida útil del activo. Incluso hay varios BEP, se diferencian en todos esos estudios que hay un BEP, puede ser un BEP de pre-BEP, o sea, antes de contratación, pero también puede ser de diseño, dependiendo del objetivo que tenga esa contratación, porque si va a ser para construcción, entonces evolucionará y se hará un BEP para construcción, etcétera. Muy bien definido, por cierto, en el BEP de Hong Kong, lo que le interesa, y en el BEP de Alemania. Están muy bien definidas esas etapas allí. La evolución, eso va evolucionando según el marco contractual, que es lo otro que le da una visión integral al tema de las contrataciones. Y luego tenemos, eso evoluciona hacia el modelo ya construido. Entonces tenemos dos evoluciones importantes, la del modelo y la obra, ¿no? Se supone que deben ir más o menos en consecuencia las dos, ¿no? Y eso también lo integramos dentro de esta propuesta que estamos haciendo, que es una de las que queremos que los constructores se sientan identificados dentro de esos procesos, que esto no es un proceso de diseño solamente y de manejo de información, sino que va evolucionando físicamente con el activo para luego poder entrar en la fase de operación y mantenimiento. Y como se darán cuenta, aquí entran una serie de consideraciones importantísimas para la administración de esos recursos, ¿no? Si hablamos del B de diseño, ¿no? Solamente de diseño, resumimos que aplicamos pues eso que es un documento donde están resumidos todos esos requisitos de la organización, del proyecto, y luego ahí sacamos un pre-BEP para licitar, que la respuesta que dan los contratantes pues es el BEP, si es para diseño o si es para construcción. Y fíjense que aquí es donde la cosa que tiene una importancia a considerar, ¿no? Que eso depende del modelo de contratación, porque si estamos de contratos IPD o contratos de construcción y operación, etcétera, eso evoluciona y cambia algunas de las consideraciones que están viendo ustedes en la pantalla, ¿no? Y finalmente, esta investigación que estamos haciendo con la arquitecto Vivian para el BIM Summit, presentarse, acá hablamos de los procesos de gestión de la información, que eso es lo importante, y la evolución lo hemos cruzado, como decía Ignacio, se ha cruzado eso con el tema de la mayor o la menor colaboración en los contratos, que hace evolucionar el BEP en una dirección o en otra, ¿no? Y ahí ustedes ven que entonces ese procedimiento de contratación va a cambiar esa forma como interactúan los actores. Y además de esto, tiene otra ingrediente que le hemos colocado a esta presentación, que tiene que ver con la evolución de la contratación y cómo interactúa el contratante con el tema de la obra. ¿Okay? Entonces, con esto terminamos invitando.